So the next concept to improve the speed of attack or rapid intervention is the concept of standard high-rise kit. So what you're looking at there is the standard kit that each crew brings up. So it's not left up to the officer to decide what he's going to bring up. Everyone brings exactly the same kit. It's weighed. So each of those firefighters are carrying 25 kilos. And the idea is that they're independent and they don't need to borrow equipment from other teams. Lo que se está mostrando aquí ahora es, esto es el equipo que cada grupo de ataque acarrea consigo hacia el edificio. Está diseñado para ser ergonómico. Cada bombero lleva aproximadamente 25 kilos repartidos y son cada equipo, cada grupo de 4 personas entonces lleva este equipo consigo. Y también está diseñado también para poder ser acarreados ergonómicamente. Si se dan cuenta también hay siempre una mano libre para poder usar las escaleras y no necesitan prestar ni un equipo a nada de otro grupo. So the equipment that you might notice there is, first of all, every single team has a smoke curtain. La primera parte que se puede dar cuenta que es que cada equipo tiene una cortina de humo. Every team has a thermal image camera. Cada equipo tiene una cámara térmica. Every team has 66 meters of hose consisting of 170 mil and 2 51 mil hoses. That's 60 meters. 60, Cada 60, equipo tiene 60? 66 meters. Yeah. So, cada equipo tiene 66 metros de manguera para desplegar, consistiendo de 70 milímetros. What was the other one? 70 milímetros. 170 and 251s. Siendo un tramo de 70 y 2 de 50. The point of the 66 meters is in our building regulations, the standpipe outlet can be a maximum of 60 meters from the outlet to the furthest point of the furthest apartment. La razón de que son 66 metros es de que en las regulaciones de los edificios, el punto de conexión en un piso de la red contra incendio, desde ahí hasta el punto más lejano donde se tiene que llegar, no puede ser más de 60 metros. Por eso llevan 66 metros de manguera. The key point here is that when you go to a normal domestic fire and you need a piece of equipment, you simply walk out of that house and take it off the fire engine. In a tall and complex situation, you can't go down 12 or 20 or 50 floors because you left behind some forcible entry equipment. El punto clave es aquí que en un incendio, por ejemplo, residencial, en una casa, si uno necesita algo de equipo, simplemente uno sale de la casa, va hacia la carbomba, agarra el equipo que necesita y se lo lleva consigo y entra de vuelta. En un edificio de altura o complejo no se puede empezar a bajar una gran cantidad de pisos para ir a buscar equipo necesario, sino que debe acarrearse todo ya de primera vez. The next thing, and again, it's about rapid intervention, getting water on the fire at the right place, at the right time, in the right quantities. Our standpipe systems are not designed for fog nozzles. The limitations of friction loss and head loss means that we had to go back to smooth bores so that we could work effectively using the standpipe systems in our country. El próximo punto es el uso de las lanzas de chorro sólido. La manera en que están diseñadas las redes contra incendio en los edificios, las limitaciones que tienen, la fricción que tienen, no dan la posibilidad de usar lanzas de neblinas.
I will just add that this has to do with pressure as well as flow. Debido a que esto tiene que ver con el tema de que una lanza de neblina necesita generalmente una cierta presión para trabajar y las lanzas de chorros sólidos necesitan una presión mucho más baja. Y por eso la brigada de Dublín tuvo que regresar al uso de las lanzas de chorro sólido para poder hacer las operaciones dentro de edificios altos, por las limitaciones que hay en las redes contra incendio. So the actual nozzle that you're looking at is a flip tip design, and it will give us a 22 mil nozzle or a 24 mil nozzle. So the nozzles will give you what? Can you see my arrow here? Yeah. Well, when it's in its normal position, that nozzle tip is 22 mil. When you have as much water as you need, you can flip down and you have a 24 mil. So you get a bigger flow rate. So the idea of the flip tip is in some situations, you don't have enough flow. So the way that you get the reach is by flipping this up and you go down to a smaller nozzle diameter. The 22 and 24. Yes. Las lanzas que se usan tienen la habilidad de cambiar entre 22 milímetros, la que se está mostrando abajo, o una abertura de 24 milímetros, en la que se está mostrando arriba. Solamente si es que no hay el flujo suficiente para poder lograr el alcance, entonces se pasa a una dimensión, solamente moviendo el adaptador ahí a una dimensión un poco más pequeña para poder lograr el alcance. Now, I have to say this before moving on. My background is CFBT. So we moved to smoothbore for this type of fire, not because we wanted to, it's because we had to. The hydraulics associated with our standpipes and the tendency for them to fill up with rust and debris means that we had to go to smoothbores and change our technique slightly. It's not because we wanted to. Viniendo del fondo de lo que es de CFPT, John siente la necesidad de nombrar de que esto fue una necesidad, se hizo este cambio por necesidad, no porque era lo que deseaban, pero es porque debido a que no hay la presión suficiente, debido a que estas cañerías pueden tener óxido, pueden tener, etcétera, no había manera de poder usar las lanzas de neblinas, y por eso se tuvo que hacer este cambio. Nuevamente, no porque era lo más deseable, sino que era por necesidad. With enough pressure and flow, we can be efficient and effective with a fog nozzle. But we don't have that in our standpipe system. So we lose some efficiency, but we can still be effective. Teniendo presión y flujo necesario, se puede ser muy eficiente y muy efectivo con los usos de las lanzas de neblina, pero dadas las limitaciones que tienen los sistemas de redes contra incendios en los edificios, se pierde la eficiencia. Se puede ser efectivo, pero se pierde la eficiencia. Entonces, por eso este cambio. Okay, so we're still talking about rapid intervention here. We put a lot of effort into this because we wanted to get the fires out as quickly as possible. So the next thing I want to talk about is we changed the way we deploy hose. Todavía en el tema de intervención rápida, uno de los puntos más importantes aquí es que han cambiado la manera en que se despliegan las mangueras. So we looked at some hose bags from Canada, North America. We looked at some Australian bags. Se han examinado paquetes de mangueras de Canadá, se han examinado de Estados Unidos, de Australia. We also looked at some hose loads. So we looked at coils, we looked at the Cleveland load, and this one here is called the Denver hose load. Se miraron también métodos de enroscar las mangueras. Estaba el método de Cleveland. En este lo que se adaptó aquí fue el método de Denver.
So we put an awful lot of time into testing the different ways of doing it. And the Denver did most for us, and it was the most flexible. Se usó mucho tiempo en examinar cuál era lo que daba el mejor resultado y se concluyó con que el método o la manera de enroscar de Denver es lo que daba la mejor opción. So what I'm going to show you now is how the Denver can deploy in a straight line, which would be going up the stairs. And we're also going to show you how you can use a flake, and I'll show you the flexibility of the Denver. Don't play it yet. Don't play it yet. Don't play it yet. Oh, don't play it. Okay. Yeah, I just need to translate first. Sure. Okay. You can speak over the video, right? Yeah, I can, but I don't want to take el video acaba de mostrar de qué manera se puede desplegar usando el sistema de Denver y lo fácil y lo rápido que puede ser. Go ahead. Okay, so we're going to watch the guys as if they were going up the stairs. Vamos a verlos como que estuvieran caminando, subiendo las escaleras. And the hose deploys from on the ground. The second guy then places his by dropping it. La manguera se despeja desde el suelo, el segundo ahí después simplemente la deja caer y se sigue caminando. So the next thing, when we get up to the fire floor, you may have apartments that are in a corridor or in a small lobby. So this technique is when you have a corridor to deploy the hose. Cuando se llega al piso donde está el incendio, puede haber dos tipos de variantes en Irlanda, que es de la escalera se va a una especie de corredor a los departamentos, o puede haber un pequeño lobby antes del corredor, y esa es la manera de desplegar la manguera. The hose is painted black at the center, and you will see the firefighter select the black painted part. La parte central de la manguera tiene una pintura negra, y si miran en detalle, el bombero va a agarrar justo la parte negra, que es el centro de la manguera, y la despliega de la siguiente manera. Can you see the black? Sí. ¿Se observa la parte negra en la manguera? So the next thing about the Denver is, at an ordinary fire, we can deploy up to 3 flaked lengths of hose by one person. En un incendio ordinario, la ventaja que tiene el uso del método de Denver es de que en un incendio común y corriente, un bombero puede desplegar 3 largos de manguera. This firefighter will demonstrate 2. Él va a demostrar 2 en ese video. So the pump operator at an ordinary fire can flake up to 3 lengths of hose while the guys are putting on their BA sets. El operador de la bomba puede desplegar 3 largos para el uso del grupo de ataque. So the next thing I'd like to show you is, if you have a very small area in a stairwell or in a lobby, we can convert the Denver into a coil. Este próximo evento muestra cómo se convierte el despliegue, el método de Denver a lo que creo que la palabra es bobina, a una bobina, porque puede ser que haya un corredor o un lobby que sea muy limitado en espacio, y entonces no se puede desplegar a lo largo, y se tenía que hacer en forma de bobina. ¿Me ayudas, Tito? Just a second, John. No problem. Esa es la palabra, una bobina, o sea, en un enrosque se dice, ¿no es cierto? Sí, no he visto a qué se refiere puntualmente, pero puede ser que hable de un tramo enrollado, salvo que sea otra cosa. Tramo, en círculo, ¿no es cierto? Como claro, una bobina. Sí, acá decimos enrollado, y cada país tiene un término diferente en Latinoamérica, pero puede ser un tramo enrollado. We're good to go, John. There's different terms for the word coil Okay. in Spanish. Yeah, the video will explain. Now, what you should note from this video is we expect the pressures to be low in standpipe systems.
if you use a Cleveland load, it will not deploy at low pressures. So have a look at this conversion at low pressure. Just a second, let me translate before you play. Okay, right. Entonces el video va a mostrar cómo se hace esta conversión, el despliegue. Lo que John comentaba es de que si uno tiene el enrosque de manguera, por ejemplo, de Cleveland, no se puede desplegar a baja presión. Pero uno tiene que pensar que aquí en las redes contra incendios y los edificios hay una más baja presión y usando esa presión se puede desplegar esto de tal manera. So the pressure you're noticing here when we start using it is 25 kPa or 2.5 bar. La presión que se va a usar aquí es aproximadamente 2,5 bares. The other thing you'll notice is the firefighter is going to hold the hose up against the wall. We want the hose to stay there so people can evacuate. El bombero entonces, si se dan cuenta, pone las manos y mantiene la manguera contra la pared. De tal manera la gente todavía puede pasar, ¿no es cierto?, y evacuar. En este momento la manguera se está llenando con agua. He leans it against the corridor wall and he deploys. La pone contra la pared del corredor y de ahí la despliega. So you can see that it's very reliable, very flexible, and most importantly, it operates at low pressure. Se puede ver que es un sistema muy confiable y se puede operar en baja presión.